Saludos, bienvenidos nuevamente a una sección más de Dungeons and Dragons Puerto Rico. El tema de hoy va a ser cómo un Dungeon Master se convierte en un Dungeon Grandmaster. Y yo recuerdo que para el tiempo en que salió la idea de Dungeon Grandmaster, fue debido a que en un sistema de Dungeons and Dragons, que es el que utilizamos actualmente, o por lo menos yo lo utilizo, existen unas ramas de lo que le llamamos la maestría de armas o el Weapon Mastery. Y de alguna manera, pues, como manera alterna y quizás, por así decirlo, creativa, pues se creó esta palabra de Dungeon Grandmaster debido a que en esos títulos de dentro del juego, donde tú hacías que tu experiencia de las armas aumentara más, pues había que si el título de novato, el título de habilidoso con el arma, skill, que si eres un experto en la arma, que si eras un máster o un maestro, y también la parte final, después de maestro, era que te convertías en un gran maestro. Y de ahí viene de ahí que viene lo de Grandmaster. Eso incorporado a la palabra Dungeon Master o el maestro de los calabozos, pues sería un gran maestro de los calabozos, un Dungeon Grand Master. Y por Facebook, en nuestra página, en un momento dado, pues varias personas se preguntaron cómo es que se logra ser un Dungeon Grand Master. Y los que me conocen, tanto yo como ellos, pues no quisimos responder en ese momento. Pero entiendo que ya es justo y razonable que se explique más el detalle sobre cómo se logra un Dungeon Grandmaster. Bien, en mi conocimiento, un Dungeon Grandmaster no se convierte en un Dungeon Grandmaster por los años de dedicatoria o de dedicación que le dedica al juego. Yo pienso que un Dungeon Grandmaster o un DGM, para verla, lo mencionamos de esa manera para mencionar la parte corta, es el Dungeon Master que lleva muchos años de estudio y de comprensión de material con el juego de Calabozos y Dragones o Dungeons and Dragons, y se convierte en más que un maestro o un catedrático de este pasatiempo. Recordemos que existen muchos más pasatiempos, por ejemplo, el pasatiempo del ajedrez, aquellos que les gustan el juego del ajedrez, pues en cierta manera, pues a medida que tú lo vas practicando y lo vas poniendo en funcionamiento, que entras en competencia, ese tipo de cosas, resulta que pues te haces más hábil o te haces más experto, por así decirlo. Y evidentemente, pues un DGM o un Dungeon Grandmaster, para llegar a él necesitas tener un vasto conocimiento del sistema de juego, no tan solamente porque conozcas las reglas, sino por la aplicación integral de esas reglas y ver de qué manera las cosas se ajustan a ese fin en específico. Por ejemplo, si un jugador te hace una pregunta, tú sepas cómo responder a esa pregunta sin perder mucho tiempo. Y entregar también evidencia. Esto no es cuestión de que el Dungeon Master pues diga, no, sí, esto es así porque sí. No, tú tienes que
demostrarle al jugador que tú conoces del sistema de juego y que tú puedes darle una respuesta. A lo mejor no es una respuesta de inmediato porque estamos dentro de juego y a lo mejor otros jugadores se van a aburrir mientras tú das esa explicación. Pero tú tienes que tener una forma alterna de cómo explicarle a ese jugador de que tú puedes responder esa pregunta. Bien, así que un Dungeon Grandmaster, en mi conocimiento, no tan solamente es un catedrático o más que un maestro del juego Calabozos y Dragones, sino que es la persona quien estudia con profundidad o con totalidad o con cabalidad y sabe explicar las reglas del juego para cada situación. Sí, evidentemente, pues van a haber situaciones donde los jugadores le van a preguntar cosas al Dungeon Master. El Dungeon Master tiene que estar disponible para responderla en cualquier momento. O aplicar ciertas reglas y decir, pues mira, esa idea que tú tienes, que has puesto en estos momentos en el juego, no se puede hacer así, pero puedes lograr algo similar o casi igual si haces esto. Y tú obviamente y evidentemente pues llevas a ese jugador de la mano poco a poco para que aprenda cosas que están contenidas dentro del libro, porque la realidad del mundo de Dungeons and Dragons, cuando uno es Dungeon Master, los jugadores no están con la obligación de leerse todo el libro y no quieren tampoco aprenderse todas las reglas del libro. Y en mis años de experiencia, a los jugadores, especialmente los de esta nueva época, no quieren saber las reglas antes de jugar. Yo me acuerdo que para los tiempos de los finales de los 80, principios de los 1990, tú tenías que explicarle las bases primero a aquellos que iban a querer ser jugadores para que se diera bien de una manera adecuada una mesa organizada de juego. Sin embargo, pues con el transcurso del tiempo, eso se dejó a un lado y pues, ¿qué se va a hacer? Ya no podemos hacer las cosas de esa manera y tenemos que buscar medios alternativos de enseñanza. Antes, pues las personas eran quizás más autodidactas y como no había tanta facilidad de internet y ese tipo de cosas, pues teníamos que nosotros buscarnos la manera de entretenernos a nosotros mismos y entretener a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de clase o nuestros compañeros de escuela. Y, y así, pues entonces, a medida que la tecnología avanzó, pues uno se tiene que ver con la obligación de simplificar quizás las cosas, aunque para decir verdad, el juego de Dungeons and Dragons no es un juego simple, pero hay que explicarlo como si lo fuera, ¿verdad? Y enseñar las cosas poco a poco, y hoy en día pues hay que explicar esas reglas jugando, a medida que vas jugando, a medida que vas explicando las cosas. Van a haber cosas que tú como Dungeon Master vas a decir, diantre, pues yo debí de haber explicado esto antes para que esto se entendiera de mejor manera. Y sí, eso suele suceder, pero a veces hay que ignorar eso y entenderle que pues las personas en la actualidad pues no están centradas en ese plan. Y pues las cosas ahora mismo pues se tienen que hacer bien, de manera bien lenta. Eso también pues crea que evidentemente los personajes de los jugadores
suban más lento en niveles, porque uno entiende que no, esos jugadores no tienen el conocimiento necesario como para de alguna manera ayudarlos a progresar con su personaje en niveles o en experiencia. Esa es la parte mala. Pues bien, yéndonos atrás, como un Dungeon Master se convierte en un Dungeon Grandmaster, pues como bien había dicho previamente, un Dungeon Master tiene que dedicarse al juego. Eso significa que cada momento esa persona tiene que verse dedicada a este juego y sacar el tiempo. Conlleva mucho tiempo, conlleva mucho sacrificio, conlleva mucho plan o muchos planes, y hay que trabajar mucho. El jugador solamente trabaja para su personaje, y para conocer las reglas del juego, el Dungeon Master necesita esas dos cosas, pero necesita mucho más. Y eso es lo que yo intento hacer con este video. Pues bien, como un Dungeon Master o un DM se convierte en un Dungeon Grandmaster o DGM. Pues bien, yo voy a enseñar ciertas cositas que creo que y entiendo que son bien importantes para hacerlo más sencillo, hacer más sencillo la explicación. Muy bien. Aquí se supone que todos pueden ver mi pantalla. So, yo en los videos previos enseñé algo que no suelo enseñar, porque entendía para meses atrás que no era importante, pero ahora sí lo traigo a importancia. Y es que había indicado que un Dungeon Master debe ser organizado, ¿verdad? Y yo en los videos pasados, ustedes vieron esta tabla en Excel con los personajes y ciertas características de cada personaje, si puede invocar hechizos, si no puede invocar, qué viene siendo los Fighter Combat Options, que pues yo expliqué que los Fighter Combat Options se tratan de habilidades como el Smash, Parry y Disarm, que no lo pueden hacer todos los personajes, que eso, quien único coge esas tres opciones de combate es solamente y únicamente para el guerrero, para el fighter, y que hay algunos semi-humanos como el elf, el dwarf y el halfling que pueden coger a algunos de ellos. A veces puede coger uno, a veces pueden coger dos nada más, pero jamás y nunca pueden coger los tres. Y inclusive expliqué que el tipo de personaje llamado Mystic, que es el monje, pues puede utilizar las tres, pero no en combinación con los ataques múltiples de armas, porque dijimos previamente que el guerrero es el único que tiene múltiples ataques, adicional a ser ambidiestro, que puede utilizar una espada de una mano en la mano diestra, pero también puede utilizar una arma de combate en su mano no diestra. Y que había también explicado que los movimientos del guerrero, en este caso el ataque de lanza y el set spear versus charge, únicamente y exclusivamente para el fighter. Sin embargo, algunos semi-humanos también lo pueden utilizar dependiendo de la cantidad de experiencia que ellos obtengan. Pues bien, este tipo de tabla o este tipo de información lo crea o lo deberían de crear los Dungeon Master. Lo que pasa es que aquí en Puerto Rico hay una cultura de la vagancia, que ellos no lo hacen, pero quieren hacerse ver muy grande y exaltar demasiado su ego, de que son, como son el Dungeon Master, pues tienen más conocimiento que el jugador. Y sí es cierto, al principio lo es, pero después, a medida que pasa el tiempo, ya no lo es tanto. Y no lo es tanto porque no es que el Dungeon Master tenga que explicarle a los jugadores
las técnicas del Dungeon Master, sino que tiene que explicar ciertas técnicas para que ese personaje de ese jugador se modifique y vaya ganando lo que se le llama, entre comillas, poderes o habilidades adicionales o fases de combate que no conocía, y entonces pues gana esas habilidades, gana esos conocimientos, y evidentemente pues el personaje puede progresar mucho más. Como un DM se convierte en un DGM, voy a abrir el segundo documento. Yo espero que se vea, creo que no se ve. Voy a tener que cerrar la pantalla para volverlo entonces a abrir, porque este sistema que yo utilizo pues no me lo permite, pero no hay problema. Muy bien. El Dungeon Master también para, quizás por la manera única de querer ser innovador, porque o sea, el Dungeon Master tiene que ser innovador en todo momento y tiene que estar dispuesto para ello. Tiene que crear su propia, esto es lo que le llama un character record sheet. Esto es una página de las características del personaje. Y previamente, los que me han escuchado desde que yo creé este canal, yo había explicado que tienes que darle todo lo necesario al jugador para que ese jugador pueda defenderse de manera correcta o tenga las herramientas necesarias para utilizar su personaje de una manera adecuada. Y entonces, pues obviamente estas son las características y las cosas que yo entiendo que tienen que estar llenas, o que el jugador debe de tener para así poderse sentir cómodo con ese personaje. Así que ya pasamos esta fase de la hoja del personaje, que bien, y repito, la creé yo, es única mía, incluyendo las estadísticas del personaje que vieron previamente, también es mío, de mi propia creación. También es importante lo siguiente: un Dungeon Master, si quiere llegar a ser un Dungeon Grandmaster, no tan solamente tiene que aprender a jugar lo que se le llaman los box sets o los juegos precreados, sino que también tiene que saber crear su propio su propio sus propias atmósferas, su propio mundo, ¿verdad? Dentro del mundo. Así que voy a presentar la próxima pantalla. Vamos a ver por aquí. Bien, tengo que decir, estas cosas no se ganan de la noche a la mañana. Esto conlleva mucho tiempo. Pero cuando digo mucho tiempo, es mucho tiempo, años. Y no estamos hablando de 5 años, no estamos hablando de 7 años. Esto es algo progresivo. ¿Ok? Esto que ustedes ven aquí, esto es descripción. ¿Qué descripción? Pues lo que está, los lugares que se encuentran en cada uno de los continentes creados por este Dungeon Master. Y como ustedes ven, pues al principio, yo, para facilitarme la vida, creé una isla donde esa isla tiene un nombre, y dentro del nombre de esa isla hay ciudades, hay pueblos, hay aldeas de enanos, aldeas de elfos. Y si se dan cuenta, yo tengo 15 pueblos en esa primera isla. Ya más abajo, pues ya no tengo tantos pueblos, porque obviamente lo que se busca es cada vez, a medida que el personaje progrese y se haga más poderoso, pues que brinque a la próxima área o al próximo continente. Así que en la primera isla, para facilitar las cosas, los, los, los pueblos o las ciudades están más cerca unos de otros, y por eso yo tengo 15. En el segundo continente ya yo no tengo 15. En el segundo tengo 11.
O sea que voy estrechando y acortando la cantidad de pueblos que están cerca uno de otro, y eso me obliga a mí como Dungeon Master entonces no concentrarme en una isla y hacer quizá a lo mejor un pedazo de continente para hacerlo más grande y para hacer los pueblos y las ciudades más, distantes, obligando hacia el jugador a tener que viajar por más tiempo, por más días, o pueden ser semanas en este caso. Y después pues tengo obviamente la próxima, que es este otro continente donde tiene 9 pueblos. So ya ustedes se pueden imaginar que es un continente mucho más grande que con 9 pueblos o 9 áreas, y en estas 9 áreas pues son más lejos todavía. Así que a lo mejor de una ciudad a un pueblo, quizás a lo mejor me puede tomar 3 semanas, a lo mejor un mes y una semana, porque tenemos que, como Dungeon Master, seguir subiendo la dificultad a medida que este jugador progresa en niveles. Y ya, pues, obviamente para ese tiempo, pues, obviamente se entiende que el jugador tiene mucho conocimiento ya del juego, evidentemente. Pues muy bien. ¿Cómo un Dungeon Master se convierte en un Dungeon Grandmaster? Pues voy a enseñar otra cosa que yo había creado hace muchos años atrás. Recuerden, si usted quiere ser Dungeon Grandmaster, lo mejor es que escuche este video. Si a usted no le interesa hacer un Dungeon Grandmaster y se quiere quedar como un Dungeon Master, pues usted lo puede hacer, pero demuestre como Dungeon Master que usted tenga conocimiento. ¿Por qué? Porque si entra un jugador que tiene el mismo conocimiento o un poquito más que usted y usted queda mal, pues usted va a hacer el ridículo. Y no queremos, no, como Dungeon Master, pues no queremos hacer el ridículo, entiendo yo. Muy bien. Lo próximo como un Dungeon Master se comprende en un Dungeon Grandmaster. Bien, esto que ustedes ven es algo también creado por mí. Todo lo anteriormente, repito, fue construido por mí, es de mi creación. Usted puede hacer algo similar. Yo decidí, como Dungeon Master, crear un criterio para la otorgación de experiencia adicional. Y estas cosas son adicionales al juego. Son adicionales, ¿por qué? Porque hay que de alguna manera incentivar al jugador a que siga jugando. Esto no se trata de yo tener un personaje como jugador y decir, pues yo voy a estar matando criaturas y cogiendo tesoros y ahí hago toda una vida con este personaje. No, tú tienes que darle otros materiales para que para que le siga gustando este juego, porque va a llegar un momento en que le va a aburrir. Y dicho esto, el Dungeon Master tiene que buscarse alternativas de dar experiencia adicional, o unos bonos que no pueden ser muy grandes, para que esos jugadores que están comenzando, especialmente desde el nivel 1 hasta el nivel 3, sigan jugando este juego, evitando los juegos regalados. Ya anteriormente ya yo he explicado que un Dungeon Master que da juegos regalados, a la larga esos jugadores se les van, porque se van a aburrir y van a decir, ay, qué porquería, esto siempre está muy fácil. O sea, hay que ponérselo difíciles, hay que buscar la manera como Dungeon Master, hacerle entender al jugador que en cualquier momento puede estar en peligro. Y desde ese fin, ya el jugador sabe de que en cualquier momento su personaje va a morir. Ah, pues entonces tú, como Dungeon Master inteligente que hace esto, estás provocando inconscientemente en el jugador el decir, espérate, el Dungeon Master siempre me va a estar poniendo a prueba con situaciones, con cosas, pues déjame ponerme las pilas, déjame involucrarme más dentro del juego, y si me involucro más en el juego, pues puedo ganar mucha experiencia poco a poco, a medida que va pasando el tiempo. Así que esto
que ya yo había explicado previamente en videos, en otros videos, pues es importante que se haga. Muy bien. Así que vamos con lo próximo de cómo un DM se convierte en un DGM. Vamos a ir con lo próximo. Esto también lo había explicado en algún momento, pero lo voy a explicar de manera rápida. No voy a ser extenso, bueno, que evidentemente no quiero aburrir. Y me parece que va a haber una parte 2 de este video, así que pues manténgase pendiente en Doño Sandragón, Puerto Rico. Muy bien. Vamos con lo siguiente. Y es el cuestionario. El cuestionario es una manera de el Dungeon Master facilitarse la vida y entender qué exactamente es lo que quiere cada jugador que comparte con uno su tiempo, saca de su tiempo para jugar este gran juego. Y obviamente, pues, esto es una evaluación, que son, evidentemente son preguntas de jugador hacia Dungeon Master y de jugador a otros jugadores. Y como bien le decía previamente, pues obviamente si tú quieres la cooperación como Dungeon Master, quieres la cooperación de otros jugadores, es importante decir, mira, después que termina la sección de juego, mira, yo te puedo otorgar un 5% de toda la experiencia que recibiste hoy, siempre y cuando tú me llenes estos documentos y tú le entregas estas hojas y la persona te lo tiene que llenar completo. Tú no le entregues el 5% si el jugador no llena todo y no responde todas las preguntas. Ya ahí tú lo estás incentivando en que si tú me lo llenas y tú cumples con tu parte, yo cumplo con mi parte como Dungeon Master. ¿Ves? Próximo punto de cómo un DM se convierte en un DGM. Vamos a ver por aquí. Van a haber momentos en que los jugadores se van a poner difícil y van a exigir a veces hasta cosas que no están contenidas en el libro y uno tiene que buscar otros recursos de otros libros para entonces implementarlo sin afectar las reglas del libro que nosotros estamos utilizando. Y esto es los personajes. Siempre va a venir un jugador y va a decir, yo quiero utilizar este otro personaje. Y ya hay cientos y cientos de personajes. Pues ya, si te pasa una vez como Dungeon Master, pues mira, ponte las pilas como Dungeon Master y empieza a crear o a buscar información. ¿Ves? Aquí yo tengo ciertos personajes, no están todos, ¿verdad? Porque yo no los voy a enseñar todos, pero aquí están una vasta lista de personajes que se pueden utilizar y dónde los podemos encontrar. Que van a haber algunos que no se van a acoplar necesariamente a nuestro juego, idénticamente a como fueron diseñados, pues por supuesto. Pero si eres ya un DGM, eres ya un Dungeon Grandmaster, tienes que tener el conocimiento necesario de cómo ajustar ese tipo de personajes dentro de tu mesa de juego bajo el sistema que tú estás utilizando sin crear un desbalance del juego. Y esto es muy, muy complicado, es muy, muy difícil. Esto no es tarea sencilla. ¿Por qué? Porque si tú como Dungeon Master te mandas y le das características a ese personaje nuevo, ese personaje que no está contenido en la edición de Dungeons and Dragons o de Calabozos y Dragones, y le diste poderes a ese personaje que van por encima de las habilidades o los poderes que tienen los personajes que sí están contenidos en ese libro,
vas como Dungeon Master a causar un caos. Y los otros jugadores que estaban en tu mesa se van a molestar contigo porque tú le diste poder, demasiado poder a otro jugador con habilidades y poderes por encima de esos otros jugadores, lo cual evidentemente crea un desequilibrio y es un juego injusto. Bueno, pues dejo el video hasta aquí con la parte 1 de cómo un Dungeon Master se convierte en un Grandmaster, Dungeon Grandmaster o en un DGM. Nos vemos entonces. Hasta la próxima.